¿Cuál creen ustedes que es más valioso, el oro o la plata? Probablemente la mayoría dirá que el oro. El oro es más caro. El oro brilla más. El oro evoca coronas, tesoros y las bóvedas de los bancos centrales. Pero la historia tiene un giro extraño. El metal que realmente movió el mundo no siempre fue el oro. En ciertas épocas, la plata fue más temida que el oro. El oro se acumulaba en los almacenes de los reyes. Pero la plata circulaba en el mercado. El oro mostraba el deseo de los poderosos, pero la plata se convirtió en impuestos, salarios, el lenguaje del comercio y la deuda de los imperios. El oro hacía que la gente imaginara riqueza, pero la plata realmente conectó el mundo. La plata extraída de las minas españolas sacudió los precios en Europa. Esa plata cruzó el Pacífico y movió el sistema fiscal de China. Para recuperar la plata que salía hacia China, Gran Bretaña vendió opio. Y finalmente estalló la guerra. Solemos pensar que los cañones inician las guerras, pero algunas guerras comienzan primero en los libros de contabilidad. Cuando el flujo de dinero se inclina demasiado hacia un lado, los imperios eligen el beneficio sobre la moral. Hoy seguiremos la historia mundial de la plata, que fue más temida que el oro. Y al final volveremos a la pregunta de hoy. ¿Sigue siendo la plata un metal silencioso en la era actual? ¿O está volviendo a ser el corazón oculto de la economía mundial en la era de la IA, la energía solar y los coches eléctricos? Primero, viajemos muy atrás en el tiempo. En la antigua Roma, la plata era la confianza del imperio. Los ciudadanos romanos confiaban en las monedas de plata. Los comerciantes aceptaban monedas de plata y vendían sus productos. Los soldados recibían su salario en monedas de plata. Los impuestos también se recaudaban en monedas de plata. El imperio no se movía solo con legiones y carreteras. Se movía con la confianza en las monedas, pero con el tiempo los emperadores comenzaron a reducir la cantidad de plata en las monedas. La apariencia seguía igual. El rostro del emperador también seguía igual. El nombre de la moneda seguía igual, pero la plata dentro de la moneda disminuía. El Estado no decía, recaudaremos más impuestos. En cambio, silenciosamente extraía el valor de las monedas. Esto era un impuesto invisible. Al principio la gente no lo notaba mucho, pero con el tiempo los comerciantes comenzaron a desconfiar de las monedas. Los soldados no confiaban en su salario. Los precios se tambaleaban. Confianza mercado small. Aquí última lección. El dinero no son piezas de metal. El dinero es confianza. Y durante mucho tiempo la plata fue el rostro de esa confianza. Pero el momento en que la plata realmente sacudió la historia mundial fue en el siglo XVI. 1545, en las altas montañas de los Andes se abrió una montaña, el Cerro Rico, en lo que hoy es Potosí, Bolivia. La gente llamaba a esta montaña la Montaña Rica. Pero esa riqueza no era riqueza para todos. España extrajo enormes cantidades de plata de allí. La plata se cargaba en barcos y cruzaba el Atlántico. Entraba por el puerto de Sevilla, llenaba las arcas reales. Movía ejércitos, construía flotas, continuaba guerras, decoraba palacios. Los reyes de Europa me pantició, porque España tenía plata. Pero aquí es donde comienza el giro. Cuando la plata se volvió demasiado abundante, España no se fortaleció, sino que comenzó a debilitarse. Cuando hay mucho dinero, parece que todos se volverán ricos, pero tener muchas monedas de plata no hace que de repente haya más pan, tampoco hace que de repente haya más tela. Los granos, los caballos, los árboles y el hierro no aumentan por sí solos. ¿Qué pasa si solo hay más dinero y las cosas siguen igual? Los precios suben. Esto es inflación. Europa en el siglo XVI experimentó un aumento prolongado de precios. España obtuvo plata de América, pero esa batalla hizo que los precios subieran. Los españoles parecían tener más dinero, pero podían comprar menos con él. Los salarios no seguían el ritmo de los precios. La industria perdió competitividad. España parecía poderosa con la plata, pero su economía interna se debilitaba poco a poco. La plata llegó como una bendición, pero la plata mal gestionada se convirtió en veneno. El mayor problema de España fue cómo usó la plata. España no utilizó la plata para desarrollar la industria, no desarrolló la manufactura, no fortaleció la productiva. ¿Cómo se hizo el fin de la guerra?
Guerras religiosas, guerras dinásticas, entendimiento naval, lujo de la corte, gasto militar constante. La plata ya tenía dueño tan pronto como llegaba al puerto. Zincaviums extraordinarias, deudas reales. España era un país con plata, pero no controlaba el flujo de la plata. Esta es una lección muy importante. El país con recursos no es necesariamente fuerte. El país que diseña esos recursos es fuerte. España extrajo plata, pero los Países Bajos y el Reino Unido desarrollaron finanzas y comercio. España tenía minas, pero el norte de Europa tenía libros de contabilidad, barcos y bancos. España tenía la plata en sus manos, pero pronto esa plata fluyó a los libros de contabilidad de otros países. Y hay una escena más oscura en la historia de esta plata. La plata de Potosí no fue un regalo caído del cielo. Era un metal extraído del cuerpo humano. Innumerables indígenas y trabajadores forzados fueron llevados a las minas. Inastaz y Tiastaz. Envenenamiento por mercurio, derrumbes. La plata iluminó los palacios de Europa, pero detrás de ese brillo estaba la oscuridad de las minas. Solo vemos el brillo del metal, pero cuando vemos de dónde viene ese metal, la historia se vuelve incómoda. La plata de Potosí no era simplemente dinero, era la codicia del imperio, la explotación laboral y el combustible sangriento de la primera globalización. Pero el viaje de la plata no terminó en Europa. Ahora la plata cruza el Pacífico. Un barco cargado de plata partió del Casino México en Marcorameninas. En Manila, la plata volvió a entrar en China. ¿Por qué China? China era una de las economías más grandes del mundo en ese momento. Había seda, porcelana, había té, había artesanía sofisticada, había un mercado, pero China no deseaba mucho los productos europeos. Los comerciantes europeos querían productos chinos, pero China parecía decir esto: está bien, pero págame en plata. Así que la plata del mundo fue absorbida por China. China se convirtió en un agujero negro de plata. A finales de la dinastía Ming, la plata se volvió aún más importante en la economía china. Los impuestos comenzaron a recaudarse en plata. Las transacciones comerciales también llegaron a depender de la plata. Los agricultores cultivaban granos, pero los impuestos debían pagarse en plata. Este cambio parece simple, pero es muy importante. Esto se debe a que los agricultores que producían alimentos tenían que obtener plata en el mercado para pagar impuestos. El sistema funcionaba cuando la plata fluía sin problemas. Pero, ¿qué sucede si el flujo de plata se detiene? Los agricultores tienen dificultades para pagar impuestos. Los comerciantes reducen sus transacciones. Los precios fluctúan. Las finanzas del Estado se ven presionadas. La plata convirtió a China en el centro del comercio mundial, pero al mismo tiempo hizo que la economía china dependiera del suministro mundial de plata. Aquí surge otra lección. La globalización trae riqueza, pero también dependencia. La producción de las minas de Potosí lejos se conectó con la carga fiscal de los agricultores chinos. Las minas de plata de América se conectaron con las finanzas dinásticas de Asia. Un solo barco cruzando el Pacífico cambió el equilibrio de la economía mundial. Este es el temor de la plata. El oro era un tesoro, la plata era un sistema. Ahora vayamos a la Inglaterra del siglo XVIII. Los ingleses se obsesionaron con el té chino, té, porcelana, seda. Todo esto venía de China. Inglaterra quería productos chinos, pero China no muchos productos ingleses. Al final Inglaterra tuvo que pagar con plata. La plata fluía de Inglaterra a China. Los libros de comercio se inclinaron hacia un lado. El imperio no pudo soportar este flujo. Y la solución que encontró Inglaterra fue el opio. Inglaterra producía opio en India. Ese opio se contrabandeaba a China. Vendían opio a los comerciantes chinos y recibían plata. Con esa plata compraban nuevamente té chino. Esto era el comercio triangular. India, Inglaterra, lo que fluía entre ellos era plata. Aquí se invierte la dirección de la plata. Durante siglos, la plata del mundo entró en China. Pero ahora, a través del opio, la plata de China comenzó a salir. China, que una vez fue un agujero negro de plata, ahora enfrentaba la presión de la salida de plata. Este giro no era solo un problema comercial. La sociedad se tambaleó, la adicción se extendió, la corrupción burocrática empeoró.
el gobierno Qing intentó detener el opio. En 1839, Lin confiscó y destruyó opio en Guangzhou. Inglaterra afirmó que esto era una violación del libre comercio y envió una flota. Comenzó la guerra del opio. La gente recuerda esta guerra como una guerra de cañones y barcos de guerra. Es cierto, la Marina Real Británica fue quien apretó el gatillo. Pero ¿qué fue lo que llevó a apretar ese gatillo? Fue el té, fue el opio y fue la plata. No se puede explicar razón del tambaleo del Imperio Chino con una sola causa: la brecha en la tecnología militar, la corrupción del gobierno chino, la debilidad administrativa, las rebeliones internas. Det kaims dit inch churchwas test support to decentrist house in La plata de Inglaterra fue absorbida por China. Inglaterra usó el opio para invertir ese flujo. Y esa estructura comercial distorsionada explotó en guerra. La guerra parece comenzar con armas, pero muchas guerras comienzan primero en los libros de contabilidad. Déficit comercial, medios de pago, certal, importaciones y exportaciones. Cuando el flujo de dinero se inclina demasiado tiempo hacia un lado, el imperio tiende a elegir el beneficio sobre la moral. Esta es la razón por la que la plata era más temida que el oro. El oro era la corona. La plata era el libro de contabilidad. El oro estaba en el cofre del tesoro. La plata estaba en los impuestos. El oro hacía brillar al rey. La plata oprimía al campesino. El oro mostraba el deseo. Y lo que a menudo cambió la historia no fue lo acumulado, sino lo que fluía. Entonces, ¿cómo ha cambiado el valor del oro y la plata hoy en día? Para los modernos, el oro sigue siendo especial. El oro es el metal de la crisis. Cuando hay guerra, se busca oro. Cuando se teme la inflación, se busca oro. En la moneda viva se busca oro. En banco de certos en Ukraine. Los inversores individuales también compran oro. ¿Por qué es así? El oro no se oxida fácilmente. Se conserva durante mucho tiempo. Su metal. Durante miles de años, la gente ha reconocido su valor. El oro es la forma en que los humanos almacenan la ansiedad. Cuando la moneda tambalea, la gente vuelve a mirar el oro. El dinero de papel es confiar en el Estado. Los números digitales son confiar en el sistema, pero el oro es una antigua confianza tangible. Por eso el oro reaparece en momentos de crisis. Entonces, ¿qué pasa con la plata? La plata es un poco diferente. La plata también es un metal precioso. Zamtatan es un objeto de inversión. La plata también juega un papel importante de la moneda, pero la plata moderna es mucho más industrial que el oro. La plata conduce muy bien la electricidad, también transmite bien el calor, también refleja bien la luz. Por eso platas en su circuito eléctrico se utilizan en solares, se utiliza en dispositivos médicos, también se utiliza en tecnología alrededor de piezas de automóviles y baterías. Es necesaria en equipos de telecomunicaciones e industrias de precisión. Si en el pasado la plata movía los impuestos del imperio, hoy la plata ha entrado en los circuitos de la transición energética y la industria electrónica. El oro es el metal que almacena la ansiedad. La plata es el metal que impulsa la industria del futuro. Esta diferencia es importante. El oro brilla cuando la gente desconfía del mundo. La plata se vuelve necesaria cuando el mundo realmente crea algo. El oro mantiene su valor en la caja fuerte. La plata crea valor en la fábrica. El oro es un refugio en tiempos de crisis. La plata es la vena de la producción. Por eso la plata moderna está recibiendo atención nuevamente. Si aumenta la energía solar, se necesita plata. Si aumentan los coches eléctricos y los equipos electrónicos, se necesita plata. A medida que crece la era de la IA y los centros de datos, aumenta la demanda de redes eléctricas y componentes electrónicos. En ese flujo, la plata reaparece no como una simple joya, sino como un metal industrial. Aquí hay un último giro. Pensamos que los imperios del pasado eran codiciosos por la plata, pero hoy no somos muy diferentes. España excavó las montañas de Nas para obtener plata. Hoy excavamos minas para la transición energética. España envió plata por mar para el comercio mundial. Hoy enviamos metales entre continentes para las cadenas de suministro.
China ató impuestos a la plata. Hoy atamos las industrias futuras a ciertos metales y componentes. La plata del pasado sacudió los libros del imperio. La plata de hoy puede sacudir los libros de la transición verde y la hegemonía tecnológica. La historia se repite en los números, pero están tiras similares de nuevo. ¿Quién extrae los recursos? ¿Quién fija los precios? ¿Quién controla el flujo? ¿Quién paga el costo? ¿Quién tiene el metal brillante y quién queda en el túnel oscuro? Estas preguntas no terminaron en Potosí, continúan en las minas de hoy. Continúan en las fábricas de semiconductores de hoy. Continúan en los paneles solares, los coches eléctricos y los centros de datos de hoy. Volvamos a la primera pregunta. ¿Cuál es más valioso, el oro o la plata? Solo mirando el precio del mercado es el oro. Solo mirando el símbolo es el oro. Mirando el growth en crisis, el oro. Pero mirando por una tech mundial, la nunca es pequeña. La plata fue un pedazo del comercio mundial. La plata fue el impuesto de China. La plata fue la fuerza y la debilidad de España. La plata creó un desequilibrio comercial entre Gran Bretaña y China. La plata fue el trasfondo de la guerra del opio. Y la plata de hoy ha regresado como el metal de la energía solar, la industria electrónica y la transición energética. El oro muestra humano. Plata ainda Stepanio se acumula mal. Y ahortiu en escoyes y nanopois. El oro se convierte en corona. La plata se convierte en circuito. El oro es el idioma de la crisis. La plata es el idioma de la producción. Por eso la plata fue más silenciosa que el oro, pero a veces más aterradora. Lo que cambia el mundo no siempre es lo más caro. A veces lo que más fluye, lo que más usa, lo que está más profundamente conectado. La plata fue ese metal. La próxima vez que vea noticias sobre el precio del oro, mire también la plata. La próxima vez que vea productos electrónicos, piense en la plata dentro de ellos. La próxima vez que vea paneles solares, piense en el metal invisible que convierte esa luz en electricidad. La próxima vez que vea la historia mundial, no mire solo los nombres de los reyes. Mire de dónde viene el dinero y hacia dónde fluye. En ese flujo se ve el verdadero poder. Hoy Waihao vio la historia mundial siguiendo una moneda de plata, no una corona dorada. En ese pequeño metal plateado vimos el auge y caída de imperios, el nacimiento del comercio, las razones de la guerra y el futuro de la industria moderna. El mundo no siempre se mueve por lo más brillante, a veces se mueve por lo más silencioso, lo más común, lo más profundamente usado. El oro brilló, pero la plata movió el mundo. Si la historia de hoy le abrió una nueva perspectiva, suscribirse y dar me gusta ayuda a crear la próxima historia. Waihao vuelve a preguntar sobre la historia, la filosofía, la economía y el mundo con otros ojos. En el próximo episodio volveremos con otro flujo oculto. Dejamos esta pregunta final. ¿Cree que lo que mueve el mundo ahora es lo más brillante o lo que más fluye?